Buenas tardes. Hoy es viernes 1 de mayo de 2026. Hoy es Día del Trabajo. Felicidades a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Yo quiero comentarles que la situación que vivimos en México de inseguridad, de corrupción y de impunidad, pues hace que nuestra economía no vaya por buen camino. Nuestro lugar en el mundo de ser la economía número 12 ha bajado a la número 15. Se ha incrementado el empleo informal. Yo no veo mal el trabajo informal. El problema es que muchas personas en esta situación pues no tienen acceso a la seguridad social, ¿sí? Tampoco tienen una pensión, que pues bueno, ya no sabemos qué va a pasar en el futuro con estos rateros y las pensiones. Y en cuanto a la seguridad, a los sistemas de salud, pues aún los asegurados no tienen acceso a las medicinas, muchas veces no hay citas a corto plazo para especialidad y las operaciones se les realizan quién sabe cuándo. Desgraciadamente todo esto hace que pues el trabajo en México no crezca. Bueno, hay mucho trabajo, más bien los empleos que se requieren. Pareciera que todo está bien. ¿Por qué? Porque hasta en la situación política, como guardando silencio y bajando el perfil, pareciera que ya no pasa nada. Que la situación de las lo que requiere Estados Unidos de estos narcopolíticos que sean extraditados, como si no hubiera pasado. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en Sinaloa la gente no haya tenido una respuesta? Que estén dispuestos a ser gobernados, entre comillas, por narcogobernador, narcoalcalde de Culiacán, tengan un narcosenador que dicen que no saben dónde está, como si nada. ¿Cómo tú puedes tener como autoridad a gente que no le importa impartir la ley, hacer justicia, que se roba todo? Estaba también saliendo un artículo del yerno de Rocha Moya ligado con Pemex en asuntos, ya saben, de tráfico de influencias y negocios donde, como siempre, son millonarios. A lo que voy es, por ejemplo, en la situación de Sinaloa, con tanta violencia, se han perdido muchos empleos y muchos negocios han cerrado. Yo sí me pregunto que si nos damos cuenta las consecuencias que tiene para nuestro país el que las situaciones de convivencia social, económicas, sean restrictivas. El cobro de piso, el cobro de paso, las extorsiones, todo eso es un quebranto para la iniciativa privada. Conozco personas que viven en las zonas de Querétaro o de Michoacán que se dedican a la agricultura y que están desalentadas. Desalentadas porque dicen que ya no es negocio, por la misma situación de inseguridad. Son personas ya grandes, me refiero, no son jovencitos. Y entonces toda esta situación que vivimos y que repercute en cuestiones de abastecimiento, aparentemente están por el momento solucionadas, pero a futuro no sabemos cómo va a incidir esto en la producción del campo. Vemos ahorita que han subido los precios del jitomate, del limón, de las verduras, pero pareciera que no pasa nada porque pues ¿qué nos queda? Comprarlas, o si no, pues no compramos o compramos menos. Tenemos que ver cómo resolvemos la situación. Pero, por ejemplo, en la cuestión del empleo, muchas personas sí se deciden por la economía informal, pero muchos otros quieren trabajar en una empresa. Si estas empresas en un momento dado, pues como ha sucedido, cierran sus puertas, estas personas se quedan sin empleo. Estas personas sufren, ¿por qué? Porque ya no tienen seguro social si no encuentran un empleo pronto. Tienen miedo de perder sus pensiones. Entonces esto hace que las personas vivan constantemente bajo presión, con inseguridad, no solo por la inseguridad que nos rodea, por el ruido que tenemos constantemente, ¿no?
Eso es lo de menos, sino por la inseguridad que nos rodea de violencia real. No todas las personas tienen una moto para trasladarse a un vehículo. Muchos trabajadores lo hacen en combis, en transporte público que es constantemente asaltado. Todo eso genera mucha presión psicológica, tensión. Hay personas que sufren de este estrés y que muchas veces tiene consecuencias para su salud. Y eso acorta la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos vivir en un país donde las condiciones que necesitamos para nuestro bienestar, nuestra salud física, mental, emocional, no se dan? No se dan porque, como uno diría, mientras tenga casa, vestido, sustento, pues en el alma tengo contentamiento, ¿no? Pero eso es muy relativo cuando a tu alrededor ves a personas que pues les va muy bien, ¿no? Tienen sus camionetotas, hacen sus fiestototas con nuestro dinero, robando. Y robándole a México la oportunidad de crecer, de que se invierta en lo que se tiene que invertir, impactando de esta manera a la sociedad, a otras comunidades que siguen viviendo en la pobreza o empobreciéndose más, donde esas personas sí viven en condiciones de estrés. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos tienen casa, pero otros tienen que pagar la renta. Otros tienen hijos pequeños y están pensando en su alimento. Entonces, muchas veces nosotros mirando hasta a nuestro alrededor nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque si tú vives en un lugar que esté bien, con condiciones adecuadas, piensas que todo está bien. Pero cuando tú vives en lugares donde hay mayor pobreza, te das cuenta de que la gente no la está pasando bien. Y en México, en nuestro país, en todos los estados y en todos los municipios, no tenemos las mismas condiciones económicas ni de trabajo. Por ejemplo, a mí me asombran los mineros como estos que quedaron atrapados en la mina, de los que afortunadamente salvaron a 2, desgraciadamente 2 quedaron atrapados en Sinaloa. Para mí trabajar en una mina se me hace algo abrumador, que requiere un gran esfuerzo físico, porque no es fácil entrar a un lugar cerrado a profundidad y realizar tu trabajo ahí. Y muchas veces las condiciones de las minas no son las adecuadas para los trabajadores. Entonces, estas personas arriesgan su vida porque necesitan trabajar, necesitan el dinero. Muchas veces estas minas están en comunidades alejadas. No es como uno que vive a lo mejor en un lugar donde está todo cerca. Y sin embargo, estas personas generan riqueza para las personas que los contratan, para el país, tal vez también un poco para ellos mismos. No sé cuáles sean sus condiciones de trabajo, de contratación, pero aún así es difícil. ¿Y qué pasa con todos los agricultores, como les decía, o los ganaderos en condiciones de sequía? Muchas veces el Estado debería de ocuparse de estar al pendiente de que las condiciones de trabajo en todos los sectores sean las adecuadas para seguir creciendo como país y para darle a los trabajadores y a sus familias la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Y desgraciadamente vemos que eso no está pasando en la actualidad. Con estos gobiernos que ha bajado el Producto Interno Bruto, pues vemos o estamos conscientes en realidad de lo que pasa en los diferentes sectores productivos y las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo creo que como mexicanos nos hace falta mayor información, mayor conocimiento y mayor solidaridad, no solo en el entorno que nos rodea, sino para con todos los demás, para que entendamos que necesitamos hacer algo por nuestro país y dejar de ser la generación de la vergüenza, que en lugar de darnos vergüenza deberíamos de hacer algo. Muchas gracias y buenas tardes.